Hola a todos, hoy vamos a hablar, por último, esta es mi última clase de nuevamente patología de la audición y del oído medio. Vamos a hablar de otosclerosis, presbiacusia y tumores del oído medio. Empezando por la otosclerosis, esta es una enfermedad muy característica y sería como el paradigma de la hipoacusia de transmisión, de las hipoacusias transmisivas de las que hablamos en la primera clase. Se trata de una enfermedad metabólica que es primaria del hueso temporal, de la cápsula óptica, del hueso que envuelve al oído interno. Su manifestación inicial o lo que realmente nos interesa más en la clínica se produce por la fijación del estribo y por tanto produce una hipoacusia transmisiva. También, lógicamente, como ahora veréis, puede afectar al oído interno. En este caso produciría una hipoacusia mixta, o raramente solo neurosensorial. Raramente porque normalmente empieza por la fijación del estribo y posteriormente es cuando puede afectar al oído interno. Entonces normalmente produce una hipoacusia mixta, transmisiva y neurosensorial. Esta es una enfermedad que solo se ha descrito en el ser humano. Es más frecuente en la raza blanca y más frecuente en mujeres, el doble que en hombres. Es muy frecuente, lo que pasa es que normalmente las personas con otosclerosis no se dan cuenta, muchas de ellas, a lo largo de su vida. De tal manera que la enfermedad va evolucionando muy lentamente y no produce síntomas en el periodo de vida de una persona, en el periodo de vida habitual de una persona. Por eso en la clínica realmente no es tan frecuente. El 60% de los casos tienen antecedentes en la familia de otras personas que han tenido otosclerosis en su vida. Y suele empezar en edades jóvenes e incluso tener influencia hormonal, y esto se pregunta bastante en el examen de otorrino y también en el MIR. Suele tener influencia hormonal por los estrógenos. Es muy típico que aparezcan los síntomas o empeore la hipoacusia durante el embarazo o cuando se empieza un tratamiento hormonal. Si veis el esquema, este esquema ya lo conocéis del oído externo, medio e interno. La cápsula óptica es, como veis, lo que envuelve al oído interno, donde estaría el laberinto membranoso, ¿vale? Ese hueso que envuelve el oído interno es la cápsula óptica. Esto sería el corte que también conocéis de la última clase de la enfermedad de Meniere, de un corte de una espira de la cóclea. Vale, ese sería el esquema. Y bueno, como conocéis ya de anatomía, de histología, pues estaría la estría vascular, la rampa vestibular, la rampa timpánica, el conducto coclear, donde está la endolinfa, las células ciliadas internas y externas, la membrana tectoria, la membrana basilar, la membrana de Reisner y el ganglio espiral por donde van las fibras nerviosas hacia la vía auditiva, y el ligamento espiral, que es lo que sujeta esa estría vascular. Bueno, si nos fijamos en la pared de esta cápsula óptica, en el hueso que envuelve a este laberinto membranoso, vemos que hay tres capas de hueso diferenciados. Está la capa perióstica, la más externa, la capa endocondral, que es la capa media, y la capa endóstica, que es la parte más interna, la que está en contacto con el laberinto membranoso. La capa perióstica es un hueso denso y es la capa más gruesa y es bastante estable desde el nacimiento. La capa endocondral contiene focos de cartílago embrionario que se mantienen a lo largo del desarrollo y es donde se inicia precisamente la otosclerosis. Y la capa endóstica es un hueso laminar fino que también es bastante estable desde el nacimiento. Como digo, la capa endocondral es donde se inicia la otosclerosis. Histológicamente la autoesclerosis tiene varias fases, tiene tres fases. La fase congestiva, que es una hiperplasia reactiva con dilatación vascular. Ahí se empieza a depositar hueso, pero hueso fibroso y más vascularizado. La segunda fase, o fase de reabsorción, en esta fase el hueso se va cavitando, se va sustituyendo esta vascularización por cavidades, y esta fase se llama osteoespongiosis. Y la tercera fase, o de neoformación, aquí estas cavidades se van rellenando por tejido osteoide que se va progresivamente mineralizando.
Por tanto, la histopatogenia básicamente se basa en el depósito de hueso inmaduro en esta capa endocondral de la cápsula óptica. Inicialmente suele empezar en las fisuras antefenestram y posfenestram. La fisura antefenestram y posfenestram son las que están delante y por detrás de la ventana oval. Es decir, lo que hacen, como decía antes, es fijar el estribo. Su etiología se desconoce, aunque bueno, se sabe que hay factores hereditarios y que está afectada por factores también endocrinológicos. Hay veces que hay trabajos que lo han asociado también a problemas tipo autoinmune y sobre todo al sarampión, a la infección por el sarampión. Los factores bioquímicos como el flúor, bueno, pues se habla de ellos, incluso han fundamentado algunos tratamientos que han sido en cualquier caso ineficaces. La clínica es una hipoacusia transmisiva que es asíncrona, asimétrica y progresiva, es decir, suele afectar a los dos oídos, pero primero uno y después otro, y además suele ser más uno que otro. También puede ser mixta, como decía antes, y es de preferencia en frecuencias graves como todas o casi todas las hipoacusias transmisivas. Sobre todo cuando hay afectación coclear puede producir acúfenos, y también hay veces que produce síntomas vesticulares, del tipo mareos, a veces vértigo, inestabilidad. En la otoscopia normalmente no se ve nada, aunque puede verse una especie de hipervascularización, bueno, una hipervascularización en que, como decía antes, en la fase congestiva se produce y se llama el signo de Schwartz. Es una hipervascularización en el promontorio. No se suele ver esto. La exploración, esto es importante porque se pregunta casi siempre, la acumetría, muy importante, el RINE es negativo. Como en cualquier hipoacusia transmisiva, cuando la persona deja de oír por vía ósea, es decir, con el diapasón puesto en la mastoides, sigue sin oír por vía aérea, porque oye mejor por vía ósea que por vía aérea. El Weber, como en todas las demás hipoacusias transmisivas, se lateraliza al lado afecto. En la audiometría lo que vamos a ver es una hipoacusia transmisiva y por tanto una vía ósea normal y una vía aérea disminuida. Y como en básicamente en casi todas las hipoacusias transmisivas, el predominio es en frecuencias graves. Es característico, aunque tampoco se suele ver con excesiva frecuencia, el signo de Cahart, que es un escotoma, o sea, una caída característicamente en 2 kHz, en 2000 Hz. Puede aparecer, como os decía, una hipoacusia mixta y por tanto en este caso estarán las dos vías disminuidas, pero la vía aérea estará aún más disminuida que la ósea, es decir, siempre habrá un gap, un RINE audiométrico abierto, como os decía el primer día, en esta audiometría. En este caso, si es mixta, cuando hay una alteración coclear, pues la hipoacusia, el componente neurosensorial, hace que predomine en agudos. Bueno, ¿cómo será la logodiometría? En la logodiometría, como en todas las demás hipoacusias transmisivas, como ya vimos el primer día, lo que pasará es que la curva se desplazará hacia la derecha sin que haya reclutamiento, a no ser que haya una afectación coclear. Si hay afectación coclear, entonces puede haber reclutamiento, porque sería una hipoacusia neurosensorial por daño del oído interno, es decir, coclear, y por tanto puede tener reclutamiento. Pero si es solo transmisiva, no puede haber reclutamiento. La timpanometría al principio es normal, no tiene por qué haber una alteración de la elasticidad del oído medio, pero a medida que se van produciendo tofos, que se van fijando la cadena de huesecillos y el oído medio, pues la timpanometría se puede afectar, se puede aplanar. ¿Vale? ¿Os acordáis? Si la cadena se fija, la timpanometría se puede quedar plana, se puede aplanar. En el reflejo estapedial lo que pasa es que disminuye progresivamente, es decir, al haber una hipoacusia transmisiva no llega el sonido con la intensidad que debería al oído interno, por tanto a la vía auditiva no se transmiten los impulsos que corresponderían a ese volumen, a esa intensidad del sonido, por tanto el reflejo estapedial disminuye. En los potenciales evocados de tronco cerebral habrá latencias aumentadas con interlatencias normales. Es decir, lo primero es desaparecerá
la onda 5 a partir del umbral y todas las ondas se desplazarán hacia la derecha. Como ya explicamos el día de la exploración, esto es lo que ocurre en todas las impulsas transmisivas. No habrá diferencia entre las interlatencias, es decir, entre la distancia entre la onda 1 y la 3 o la 1 y la 5 o la 3 y la 5, pero sí habrá un aumento de la latencia de todas ellas. ¿Vale? Aquí veis lo que pasa. Si hacemos pruebas de imagen, en el TAC lo que podemos ver, aunque no se suele ver porque normalmente lo descubrimos antes de que esto sea tan evidente, o cuando ya no hay, ya el hueso está un poquito más mineralizado, pues podemos ver focos de hueso inmaduro en el TAC, alrededor de la cápsula óptica, como veis ahí marcados con las flechas rojas. El diagnóstico diferencial de la autoesclerosis habrá que hacerlo con otras patologías del oído externo y con enfermedades que producen ocupación del oído medio. Esto lo podremos hacer a través de la otoscopia simplemente. Con el TAC podremos distinguir una autoesclerosis de otras malformaciones del oído, de fístulas perilinfáticas o de la dehiscencia del canal semicircular superior, que también produce una hipoacusia transmisiva. Pero muchas veces hay otras, incluso malformaciones del oído medio u otras causas de hipoacusia transmisiva que solo podremos distinguir cuando abramos el oído, haciendo una timpanotomía exploratoria, ahora veremos cómo, y bueno, mirando lo que está pasando, porque puede existir, por ejemplo, una desconexión de la cadena que produzca una clínica muy parecida a la de la autoesclerosis. ¿Cómo se trata? Bueno, existe un tratamiento médico que básicamente no sirve para nada, no se utiliza. La adaptación protésica, es decir, los audífonos, bien sea por vía ósea, es decir, audífonos convencionales o por vía aérea, audífonos convencionales o por vía ósea a través de implante osteointegrado, se utiliza cuando el paciente no puede operarse porque tenga alguna complicación o no quiere operarse. El tratamiento de elección en realidad de la autoesclerosis es la cirugía. La cirugía que se practica actualmente con más frecuencia es la estapedotomía, que es, ahora veremos, consiste en hacer un agujero en la ventana oval para pasar una prótesis por ahí. También se utiliza o se utilizaba antes la estapedectomía, que consiste en extirpar por completo la ventana oval y poner encima un injerto y encima se pondría la prótesis. Pero habitualmente ya desde hace bastante tiempo lo que se hace es estapedotomía. La estapedotomía se inicia con una timpanotomía, que básicamente es hacer una incisión en la piel del CAE hasta el hueso. Aquí vemos hasta el hueso y se va despegando esta piel del hueso, se va levantando este colgajo que se llama timpanomeatal hasta llegar al annulus, que es la inserción de la capa media fibrosa del tímpano en el hueso. Bueno, volvemos al esquema del oído medio, ahí sería la incisión, ¿vale? Acordaos que el tímpano tiene la capa epidérmica, se continúa con la piel del CAE, la capa fibrosa, que es lo que se acaba insertándose en el hueso a través del annulus, ¿vale? Que es este engrosamiento fibroso que queda ahí pegado al hueso. Por dentro estaría la capa mucosa, que se continúa con la mucosa de la caja del tímpano. Entonces, lo que hacemos es que vamos levantando esta capa epidérmica hasta que vemos el annulus, levantamos el annulus y nos encontraremos con la capa mucosa. ¿Vale? Esta capa la cortamos y entonces ya tenemos acceso, la cortamos y tenemos acceso a lo que hay dentro de la caja. Ya podemos levantar el tímpano completamente y ver lo que hay dentro de la caja. Lo que hay dentro de la caja, bueno, ahí vemos ya el colgajo levantado con el annulus hacia arriba, vamos dejando el annulus hacia arriba y vemos ya ahí el yunque, el estribo, el facial. Ahora vamos a ver. Más de cerca vemos el martillo arriba, el yunque, el estribo, el nervio cuerda del tímpano, el nervio facial, la ventana oval, la ventana redonda, el tendón del músculo del estribo. Todas estas referencias las tenemos que ver para poder hacer con seguridad la estapedotomía. ¿Vale? Una vez que tenemos esto más o menos controlado, lo que vamos a hacer es realizar la extracción
la estapedotomía y la extracción del estribo. Lo que hacemos es un agujerito en la platina del estribo, seccionamos el tendón del músculo del estribo, desarticulamos el estribo de la rama larga, cortamos las cruras y entonces sacamos el estribo. Entonces ya tenemos expuesta la ventana y a través del agujerito que hemos hecho colocamos la prótesis. Podemos taponar este agujerito con una gota de sangre o con grasa. Comprobamos que existe juego de ventanas, es decir, que al mover el martillo se mueve la prótesis, entonces al entrar el líquido, como decía el primer día, el líquido no es compresible, entonces al comprimir con la prótesis hacia adentro se le sale la ventana redonda y al sacar la prótesis entra la ventana redonda. A partir de aquí lo que hacemos es recolocar el colgajo en su sitio, le preguntamos al paciente si es que está despierto, porque esto lo hacemos habitualmente con anestesia local, si oye mejor, y si todo está bien, colocamos un material reabsorbible sobre la incisión y un taponamiento para que quede la piel pegada al hueso. Y ya está, este taponamiento se lo dejamos como 7 o 10 días y luego ya se lo sacamos. Bueno, esto es todo acerca de la autoesclerosis. Respecto a la presbiacusia, es una causa muy frecuente de hipoacusia, está relacionada con la edad y puede afectar a distintas partes de la cóclea y de la vía auditiva. En este caso se trata de una hipoacusia neurosensorial. Por tanto, suele comenzar y afectar más a frecuencias agudas. Como os decía antes, es una causa muy frecuente de hipoacusia, afecta fundamentalmente a ancianos, aunque pueda aparecer en edades más jóvenes de la vida. De hecho, más del 50% de los mayores de 65 años tiene algún grado de discapacidad auditiva. Es habitual que la audición vaya empeorando a lo largo de la vida. Ahí vemos las curvas audiométricas de un grupo de pacientes de distintas edades y vemos cómo progresivamente se va deteriorando la audición, sobre todo en las frecuencias agudas, tanto en el oído derecho como en el oído izquierdo. Este deterioro suele empezar por las frecuencias más agudas, de tal manera que, por ejemplo, a partir de los 40 años incluso ya se empieza a ver que empeora la frecuencia de 12.000 Hz. La de 8.000 todavía no hay diferencia respecto a los otros grupos, pero en la de 12.000 sí que se ve ya un empeoramiento claro, a partir incluso de los 40 años. Bueno, aquí tenemos otra vez el esquema del oído interno. Básicamente esto es para explicaros por qué las hipoacusias neurosensoriales afectan sobre todo a las frecuencias agudas. Ocurre fundamentalmente porque la energía la energía que llega desde el exterior se aplica a través de la cadena de huesecillos a la ventana oval que se transmite directamente a la espira basal de la cóclea, porque es lo que está más cerca, lógicamente, de la ventana. En la espira basal es donde están las células selectivas para frecuencias agudas, de tal manera que son las que reciben el primer impacto de la onda sonora, y eso pues, puede hacer que esas células sean más sensibles al deterioro a través del tiempo y pues del traumatismo repetido de esas ondas sonoras, sobre todo cuando son muy intensas. Bueno, hay distintos tipos de presbiacusia en función de cuál sea el asiento de la lesión. Entonces, el primer tipo sería el sensorial, que es el más frecuente. Este se produce por una degeneración de las células ciliadas en el órgano de Corti. Empieza sobre todo por las células externas, las ciliadas externas. El tipo neural se produce por una degeneración de las fibras neuronales y una atrofia del ganglio espiral. El tipo metabólico estrial se produce por una degeneración de la estría vascular, es decir, como una especie de isquemia del oído interno, por así llamarlo. Tipo conductivo coclear, en este tipo se produce una degeneración de la membrana basal y del ligamento espiral. Y la de tipo central es una alteración de la vía auditiva y puede asociarse a alguno de los anteriores. Existen factores hereditarios que sobre todo motivan formas precoces, es decir, personas que ya incluso a partir de los 40 o 50 años empiezan a tener el tipo de curva audiométrica característico de la presbiacusia. También hay factores ambientales, sobre todo el ruido o los factores de riesgo vascular en alguno de los tipos, como ahora veremos.
Enfermedades de tipo autoinmune, lógicamente, o cualquier otro tipo de agresión del oído interno favorecen que esa degeneración empeore. Y lo que hay que tener en cuenta, que es algo importante y relevante, es que la hipoacusia en las edades medias de la vida, media avanzada, es decir, 50, 60, 70 años, se asocia muy estrechamente con el deterioro cognitivo en edades más avanzadas, por esa pérdida de comunicación, aislamiento progresivo, que en esas edades pues ya hace que, además de esa degeneración o ese deterioro del oído interno, pues también se acelera la degeneración o el deterioro cognitivo de la persona. En este caso, la exploración, bueno, pues aquí se trata de una hipoacusia neurosensorial, normalmente simétrica. La otoscopia, por supuesto, será normal. Esto es un problema del oído interno. En la acumetría el RINE será positivo, es decir, cuando deje de oír por vía ósea, volverá a oír, por vía aérea, porque oye mejor por vía aérea que por vía ósea. El Weber se lateralizará al lado sano. ¿Vale? La timpanometría será normal. Y el reflejo estapedial, si no hay reclutamiento, estará aumentado el umbral, porque no habrá impulsos en la vía auditiva que motiven ese reflejo. Pero si hay reclutamiento, si recordáis lo que ocurría con el reclutamiento, es que de repente hay una inundación de células que empiezan a tener potenciales de acción y mandan todos esos impulsos a la vía auditiva. Por tanto, cuando hay reclutamiento, el umbral del reflejo estapedial puede estar disminuido. En la audiometría, la típica curva es como esta, es decir, es una hipoacusia neurosensorial de predominio en agudos, la típica, que es la que más se ve, del tipo sensorial. ¿Vale? Esto está provocado fundamentalmente por factores genéticos y ambientales, la de tipo sensorial. En la logoaudiometría veremos una curva aplanada que puede tener, como os decía, reclutamiento. La de tipo neural también es una hipoacusia de preferencia en agudos, pero como afecta ya al inicio, digamos, de la vía auditiva, la logoaudiometría es muy mala. La logoaudiometría no, es peor de lo que cabría esperar por el umbral audiométrico que tiene el paciente. Es decir, es un tipo muy incapacitante, como la de tipo central, como luego veremos. La metabólica o estrial es más frecuente, no es que sea la más frecuente, es más frecuente en mujeres, y puede empezar en edades bastante jóvenes. En este caso es una hipoacusia pantonal, es decir, afecta más o menos igual a todas las frecuencias, no solo a las agudas, y se asocia a enfermedades cardiovasculares. En la logoaudiometría lo que vamos a ver es una curva parecida a la de las hipoacusias transmisivas, es decir, no tan aplanada como la de tipo sensorial, y más o menos a la altura de lo que se espera según el umbral auditivo. Las de tipo conductiva coclear no está clara su etiopatogenia, producen más o menos parecida a la sensorial una caída fundamentalmente en agudos. En la logoaudiometría pues también veremos esta curva un poco aplanada, no tan vertical como las anteriores, y parecida como a la sensorial. La de tipo central también es muy incapacitante porque afecta también todo lo que afecta a la vía auditiva, pues es muy incapacitante porque independientemente de la hipoacusia, que también pues, suele ser de predominio en agudos, produce una discriminación muy mala del lenguaje. Es decir, la logoaudiometría es muy mala, y por tanto estos pacientes tienen una gran dificultad de comunicación. Es muy incapacitante. Además, se suele añadir a la de tipo sensorial. En los potenciales evocados de tronco cerebral, como no hay un problema transmisivo ni hay un bloqueo entre la cóclea y el tronco cerebral, las latencias y las interlatencias serán normales, y lo que ocurrirá es que la onda 5 desaparecerá a partir del umbral. ¿Vale? Es decir, la lesión está o bien en la cóclea o bien es central pero está por encima del tronco cerebral. Por tanto, no habrá una alteración de las interlatencias de las ondas en los potenciales. Bueno, la otoscopia, la acumetría y la audiometría nos permitirá distinguir las hipoacusias, la presbiacusia de las hipoacusias transmisivas.
los potenciales y las autoemisiones, sobre todo también la resonancia magnética, nos permitirán distinguirlas de hipoacusia de tipo retrococlear, acordados de las supraliminares, por si acaso hay alguna pregunta, que también este tipo de técnicas nos ayudaban a distinguir las cocleares de las retrococleares, es decir, nos ayudarían a distinguir una presbiacusia de una hipoacusia por una lesión pues en el tronco cerebral. Pero bueno, ya digo que ya os dije el primer día que esto no se utiliza. ¿Cómo se trata la presbiacusia? Bueno, podemos intentar controlar los factores de riesgo vascular, prevenir el ruido intenso, pero fundamentalmente el tratamiento de la presbiacusia es la adaptación protésica. Es decir, es ponerse audífonos para amplificar selectivamente las frecuencias que le falta al paciente. La cirugía se utiliza en el caso de que la adaptación protésica no sea eficaz y hay una gran pérdida auditiva, una gran pérdida sobre todo de la discriminación del lenguaje. Entonces se utiliza el implante coclear en los casos en los que no hay una alteración de la vía auditiva. Si hay una alteración central, el implante coclear tampoco serviría. Respecto a los tumores del oído medio, son afortunadamente lesiones poco frecuentes. Normalmente suelen ser extensión de tumores del CAE y bueno, suelen aparecer a partir de los 55 años. Lo más frecuente es el epidermoide, porque es también el más frecuente del CAE. De los glandulares, el más frecuente es el adenoide quístico y bueno, pueden producirse pues, cualquier otro tipo de tumor, ya de forma más excepcional, como por ejemplo los sarcomas. Clínicamente se caracterizan por una otorrea persistente, que a veces sangra, es decir, hay otorragia intermitente. Lo más característico es la otalgia, es decir, un dolor intenso, continuo, que parece como excesivo para lo que se ve en la otoscopia. Producen hipoacusia, lógicamente, y lo que vamos a ver, si se ve un tumor en el oído medio, veremos una masa retrotimpánica o incluso que rompe y atraviesa el tímpano. Si se extiende fuera de la caja del tímpano, puede producir, o fuera del hueso temporal, o incluso pues, en el ápex o al facial, puede producir déficits neurológicos. Y las adenopatías serán sobre todo en los territorios donde drena el oído medio, serían zona parotidia, subdigástricas, a veces mastoidea, sobre todo parotidias y subdigástricas. Se debe sospechar clínicamente este tipo de problemas cuando hay esa otorrea persistente con dolor o cuando veamos una masa en el oído medio, sobre todo si tiene adenopatías en estos territorios. Las pruebas de imagen nos ayudarán bastante y por supuesto pues necesitaremos una biopsia para comprobar histológicamente el tumor del que se trata. El tratamiento de los tumores malignos es la cirugía y la radioterapia, fundamentalmente. Respecto a los tumores benignos, sí que es digno de reseñar uno que es el paraganglioma, es el tumor más frecuente del oído medio. Sobre todo afecta a mujeres de edad media avanzada, 50-70 años. Hay que tener en cuenta que los paragangliomas son a veces multicéntricos o bilaterales, a veces tienen agrupación familiar. Cuando hay antecedentes familiares es más frecuente incluso que sean multicéntricos o bilaterales. De forma rara, aunque posible, pueden malignizarse, pueden ser malignos y a veces se asocian a neoplasias endocrinas múltiples que os explicarán los endocrinólogos. Son distintos tumores, sobre todo benignos, en distintas áreas del sistema endocrino. Histológicamente se originan en paraneuronas de la cresta neural, es decir, tienen un origen neuroendocrino. Cuando os hablen de los feocromocitomas, que son tumores de las glándulas suprarrenales, pues esto es básicamente lo mismo. A veces son secretores de catecolaminas, como los feocromocitomas, pero en el oído medio no suelen ser secretores, suelen ser no secretores. Cuando aparecen en este área, en el área ORL, pueden hacerlo alrededor donde hay células de la cresta paraneuronas, que suelen estar alrededor del cuerpo carotidio, del golfo de la yugular, del nervio timpánico de Jacobson o alrededor del vago, aunque esto es menos frecuente. Es decir, suelen aparecer alrededor del nervio de Jacobson, que es
en la caja del tímpano o bien alrededor del golfo de la yugular, en el oído medio me refiero, que sería pues, en el orificio por donde sale el agujero rasgado posterior. Bueno, este sería otra vez el esquema de la caja. El nervio timpánico de Jacobson se ve en el promontorio, se ve como unas pequeñas fibras nerviosas que van atravesando el promontorio. Vienen del nódulo paracraneal, del glosofaringeo, y tienen una función sensitiva y simpática. Da ramas hacia las ventanas, hacia la trompa, hacia la carótida. Básicamente, los paragangliomas que aparecen en esta región se clasifican según la escala de Fish. Bueno, para que os hagáis una idea, esto sería el esquema. Esta sería la punta de la mastoide por donde sale la vena yugular hacia el cuello. Esto sería el seno sigmoides, que es el seno intracraneal que acaba convirtiéndose en la yugular cuando atraviesa, en la yugular interna, cuando atraviesa el agujero rasgado posterior. Eso sería la fosa craneal media, donde estaría el lóbulo temporal, el nervio de Jacobson, que ya lo conocemos. Cuando los paragangliomas se circunscriben a la caja del tímpano, son de tipo A, de clase A, perdón, de Fish, en la clasificación de Fish. Estos suelen originarse, o sea, estos se originan en el nervio de Jacobson y se llaman paragangliomas timpánicos. Los paragangliomas tímpano-mastoideos o clase B de Fish ya afectan a la caja y a la mastoides, pero no rompen todavía el hueso del hipotímpano, es decir, no afectan al golfo de la yugular. Estos se originan también alrededor del nervio de Jacobson. Los de tipo C o yugulotimpánicos afectan a la yugular y a la caja. Es decir, ya hay una permeación del hueso del hipotímpano y se afecta al golfo de la yugular. Puede afectarse incluso el seno cavernoso o la carótida. Estos se suelen originar en la parte superior del agujero rasgado posterior, es decir, alrededor del golfo de la yugular. Y los de tipo D son los que tienen invasión intracraneal, es decir, estos ya han destruido toda la mastoides, o sea, han afectado toda la mastoides, suelen ensanchar también el agujero rasgado, rompen el suelo de la fosa media y se meten en la fosa media. Estos también suelen aparecer alrededor del golfo de la yugular. Inicialmente, lo que el paciente denota es un acúfeno pulsátil y a veces una hipoacusia transmisiva, porque el tumor afecta a los huesecillos, no deja que se muevan bien. Cuando el tumor es más avanzado, ya sí puede haber déficits neurológicos, sobre todo de los pares bajos, del 9, el 10 y el 12. Puede haber ya una hipoacusia neurosensorial y síntomas de afectación endocraneal, es decir, a nivel del lóbulo temporal, y si presionan el lóbulo temporal pueden producir incluso síntomas de hidrocefalia. En la otoscopia vamos a ver, como sabéis, el tímpano es semitransparente, es decir, en la otoscopia lo que vamos a ver es a través del tímpano una masa de color rojo vinoso que de forma característica es pulsátil, late rítmico al pulso del paciente, al corazón. Se diagnostican por esta visión otoscópica muy característica. Es muy importante que de estos tumores no se haga así directamente una biopsia sin saber, porque es un tumor que es muy sangrante, está muy hipervascularizado y entonces muy sangrante. Cualquier cosa que se toca, cualquier parte del tumor que se toca, de hecho para extirparlos pues es un problema, sangra bastante. El diagnóstico histológico lo hacemos ya con la pieza quirúrgica. Normalmente con la sospecha clínica, la imagen de la otoscopia y con la resonancia magnética y la angiografía y el TAC, se puede llegar a un diagnóstico de presunción bastante certero. En las pruebas de imagen veremos pues esta masa en la caja que a veces puede erosionar el suelo del hipotímpano, y si se originan alrededor del golfo de la yugular, pues un ensanchamiento del agujero rasgado posterior. Las pruebas de imagen también incluyen las gammagrafías con análogos de la somatostatina, por ejemplo, y nos sirven para detectar tumores multicéntricos o para detectar recidivas cuando ya se ha tratado.
Esto sería una imagen de un caso real de un paraganglioma, en este caso timpánico, una foto, y esto sería un vídeo que tenéis en el canal de YouTube de uno ya más avanzado, un clase B de FISH, que operamos, que bueno, se ve cómo está roto el tímpano y se ve esa masa que se ve como late por el liquidillo que hay alrededor, se ve que late, es una masa pulsátil que ha roto ya el tímpano. Aquí vemos imágenes de un tipo A de FISH que afecta solo la caja, un tipo C, por ejemplo, que afecta ya, que ha roto el hipotímpano y se mete ya hacia el golfo de la yugular. El tratamiento eh, puede ser quirúrgico, y el tratamiento quirúrgico sobre todo se aplica en las clases A y B porque no hay que hacer tanto destrozo como en las otras. En las clases C y D también se pueden operar, pero últimamente los pacientes, lógicamente, al existir una alternativa como es la radiocirugía estereotáctica, que bueno, no implica desmontarse prácticamente la cara, para el paciente pues es mucho más cómodo y prefieren hacerse esto porque la radiocirugía estereotáctica no estirpa, no elimina el tumor sigue existiendo, pero lo que pasa es que deja de crecer. Es lo que ocurre cuando se irradia. Es importante antes de cualquier tratamiento que se haga un estudio de catecolaminas, porque sobre todo en la cirugía podría haber problemas con la anestesia al producirse una hipersecreción de repente de catecolaminas, una hipertensión incontrolable, alteraciones en el ritmo cardíaco, etcétera, que no nos interesa en medio de una cirugía. Y antes de la cirugía se suele, sobre todo en los que son más grandes, se suele embolizar, es decir, se busca la arteria que los nutre y se bloquea para que sangre menos durante la cirugía. Bueno, pues esto sería todo respecto a este tema. Esta es la última clase que a mí me toca dar y como os dije desde el primer día, pues cualquier duda que tengáis podéis contactarme a través de cualquiera de estas vías.